Jóvenes, el día de hoy vamos a empezar con la segunda unidad de nuestro curso. Vamos a hacer solamente aproximadamente una hora y luego de eso, pues como ustedes pueden observar en el aula virtual, tenemos una actividad que es la evaluación de la primera unidad. Así que avancemos un poco y luego pues ya ingresamos a lo que es la evaluación. Bien, todo el capítulo anterior nos referimos a las ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Ok? Y vimos una serie de métodos para poder resolver estas ecuaciones diferenciales. El día de hoy empezamos a ver, en cambio, lo que son las ecuaciones de segundo orden, pero como ustedes ven en el título, solo nos vamos a referir a las ecuaciones lineales de segundo orden. Primero vamos a empezar diciendo que una ecuación diferencial general de segundo orden tiene la siguiente forma. Entonces, vamos a decir que la ecuación diferencial general de segundo orden tiene la siguiente forma, ¿no? Es decir, que ustedes observan, tenemos una función donde aparecerá la variable x, la variable y, la derivada de y y la segunda derivada de y. Y nosotros vamos a restringir estas ecuaciones a la siguiente forma, tratando de encontrar una solución para y. ¿Ok? Eso es lo que vamos a tratar de resolver teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar. Ahora, como el título lo indica, nos vamos a referir a ecuaciones lineales. Entonces vamos a indicar que la ecuación general lineal bien. Entonces ahí ustedes observan la forma general de una ecuación lineal de segundo orden y nosotros incluso vamos a trabajar ya de forma más directa solamente con la siguiente expresión.
Como ustedes se darán cuenta o pueden intuir, cuando nosotros hablábamos de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, voy a colocar un ratito aquí, cuando nosotros un y' igual a un coseno de x, por ejemplo, nosotros decíamos que esto lo podíamos resolver fácilmente, integrando, teníamos que y sería igual al seno de x más c. Fíjense que aquí tenemos una constante. Ahora imagínense que esto no fuese y', sino y2'. Si yo tuviera aquí y2' coseno de x, si yo hago una integración, la primera integral me refería a y', y yo tendría aquí el seno de x más c. Pero si vuelvo a integrar, yo tendría ahora en cambio, fíjense entonces que aquí yo tendría una constante 1 y una constante 2. Eso es lo que ocurre entonces ahora cuando vamos avanzando en cuanto al orden de las ecuaciones diferenciales. Eso lo puse como un ejemplo rápido para que me entiendan que a medida que nosotros avanzamos, pues necesitamos un número adicional de constantes. Y si necesitamos un número adicional de constantes, recuerden con las ecuaciones diferenciales de primer orden, para poder determinar el valor de una constante, yo necesitaba una condición inicial, un valor inicial. Pues para poder encontrar entonces ahora dos valores, dos constantes, yo necesito dos valores iniciales. Entonces el primer valor inicial sería esto. Y también necesitaríamos conocer un y', ¿sí? Mediante estos dos valores iniciales, pues ahora sí ya podríamos encontrar el valor de las constantes que se generan cuando hablamos de las ecuaciones de segundo orden. Ahora, cuando hablamos de ecuaciones de segundo orden, hay que topar un concepto que es importantísimo, que es el de la independencia lineal.
Bien, ahí ustedes tienen la definición de lo que corresponde a independencia lineal. Entonces ahí dice que se menciona que dos funciones f y g son linealmente dependientes sobre un intervalo si existen dos constantes C1 y C2 diferentes de cero, tales que la combinación C1 f de x más C2 g de x es igual a cero. Por lo tanto, a partir de esta definición se indica entonces que dos funciones son linealmente independientes si la única forma de que eso se cumpla es que C1 y C2 sea igual a cero. Ahora, debemos de entender que cuando nosotros hablamos ya de, de ecuaciones de mayor orden, nos vamos a topar con un tema que debemos tener claro. La ecuación diferencial tiene una sola solución, pero a medida que nosotros aumentamos el orden, esa solución está conformada por algunas soluciones. Ok, ahora, estas soluciones, entre comillas, que aparecen cada vez que aumentamos el orden de la ecuación, para que realmente sean soluciones de una ecuación diferencial, tienen que ser linealmente independientes. De lo contrario, no lo son. Ahora, ¿cómo comprobamos si las funciones, en este caso las soluciones que nosotros necesitamos, sean linealmente independientes? Para eso tenemos que hacer uso de un concepto adicional que es el Gronskiano.
A ver, jóvenes, allí tenemos toda la descripción en resumen de lo que necesitamos conocer acerca de la independencia lineal. Cuando hablamos de ecuación diferencial de segundo orden, lo que va a ocurrir es que vamos a tener dos funciones, y1 y y2, que las vamos a llamar soluciones de la ecuación. Pero estas soluciones, para que sean soluciones, tienen que ser linealmente independientes. ¿Cómo comprobamos que son linealmente independientes? Nos está diciendo que que si son linealmente independientes, entonces el Gronskiano es diferente de cero. Y por lo tanto, cualquier solución de la ecuación diferencial puede expresarse como una combinación lineal de y1 y y2. Entonces, ¿cómo sé que dos funciones son linealmente independientes? Me puedo ayudar del Gronskiano. Si el Gronskiano es diferente de cero, puedo decir que esas funciones son independientes. Ahora, si me estoy refiriendo a una ecuación diferencial, esas soluciones entonces, si son linealmente independientes y satisfacen la ecuación, puedo expresarlas como una combinación lineal de y1 y y2. Eh, para que me comprendan un poco mejor, pues lo ideal es hacer un ejemplo. Así que me indican si puedo borrar pizarra para poder hacer un ejemplo de lo que acabamos de mencionar. A ver, jóvenes, ahí en el ejemplo me dice que verifique que e a la x y que e a la menos 2x y que la combinación lineal, observen que ese término viene de álgebra lineal, ¿no? Materia que ustedes ya pasaron. La combinación lineal C1 e a la x más C2 e a la menos 2x, donde C1 y C2 son constantes arbitrarias,
son soluciones de la ecuación diferencial. A ver, primero que todavía no sabemos cómo se resuelve una ecuación diferencial de segundo orden. Allí tenemos una ecuación diferencial de segundo orden. Pero lo que me está pidiendo aquí el ejercicio es que yo demuestre o que verifique si esas dos funciones que me dan son efectivamente soluciones de la ecuación. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Para que una función sea solución de la ecuación, debe pasar dos cosas. Primero, que debe satisfacer la ecuación. Y segundo, que tiene que ser linealmente independiente. ¿Cómo hago para saber si satisfacen la ecuación? Bueno, primero aquí vamos a decir que y1, por darle una identificación, vamos a decir que y1 es e a la x, ¿sí? Y vamos a decir que y2 es e a la menos 2x. Si y1 e a la x es solución de la ecuación, entonces si yo reemplazo en la ecuación, debería satisfacer. Entonces vamos a decir que y'1 es e a la x, que y2'1 es e a la x. Eso reemplazo en la ecuación. Entonces yo tendría aquí e a la x más e a la x menos 2 veces e a la x igual 0. Y efectivamente ustedes se dan cuenta que esto se cumple y por lo tanto está satisfaciendo la ecuación. Lo mismo hago con y2. Entonces, a ver, y2 y compruebo si satisface la ecuación. Entonces, reemplazando aquí y2, yo tendría aquí 4e a la menos 2x menos 2e a la menos 2x y menos 2e a la menos 2x igual 0. Y ustedes fíjense que efectivamente cumple. A ver, lo que hemos hecho ahí es comprobar, verificar que esas dos funciones satisfacen la ecuación. Pero yo no puedo decir todavía con total certeza de que son soluciones de la ecuación, porque como les mencioné hace un momento, tienen que cumplir dos cosas. Uno, que satisfagan, ya lo hacen. Lo otro es que tienen que ser linealmente independientes. Entonces hay que comprobar que sean linealmente independientes. ¿Cómo compruebo eso? Me ayudo entonces del Gronskiano. Porque el Gronskiano dice, ahí en la parte que les acabo de poner acá, que si el Gronskiano me da diferente de cero, entonces son linealmente independientes. Debo comprobar entonces que se está cumpliendo esta parte entre y1 y y2. Entonces, el Gronskiano para y1 y y2 se calculan, como ustedes ven aquí, como un determinante, donde vamos a colocar primero a y1, luego a y2 y sus derivadas. Les adelanto que esto se aplica también para orden superior y la matriz siempre es una matriz cuadrada. Eso quiere decir que el Gronskiano que el Gronskiano entre e a la x y e a la menos 2x, pues será entonces e a la x con su derivada, e a la menos 2x con su derivada. Listo. Y aquí calculamos el Gronskiano. A ver qué nos da. Aquí ustedes pueden ver que esto nos va a quedar menos 2 e a la x, e a la menos 2x. Y acá tendríamos menos 2 e a la x, e a la x. ¿Ok? Esto quiere decir que el Gronskiano de e a x, e a la menos 2x va a ser igual. Bueno, aquí nos quedaría menos 2 e a la menos x. Y acá nos quedaría e a la menos x. Por lo tanto, este Gronskiano sería igual a menos 3e a la menos x. Este resultado que me ha dado es diferente de 0. Por lo tanto, esas funciones, ¿sí?, que yo trabajé aquí, en este caso, e a la x y e a la menos 2x,
son linealmente independientes. Ahora, entonces están dos cosas que se cumplen. Cumple que y1 a la x y y2 a la menos 2x satisfacen la ecuación. Ya, eso como hicimos, reemplazando en la ecuación. Y además hemos comprobado que y1 y y2 son linealmente independientes. ¿Cómo hicimos eso? A través del Gronskiano. Como se cumplen las dos cosas, entonces yo puedo decir que la solución de la ecuación, es decir, y, va a ser igual a una combinación lineal de esas funciones. Es decir, un C1 por, ya le voy a poner aquí, perdón. Puedo decir que es un C1 por un Y1 más un C2 por Y2, que en este caso eso sería C1 por E a la X más C2 por E a la menos 2X. Esta es la solución de la ecuación diferencial de segundo orden. Y lo que hemos hecho aquí realmente no es encontrar las soluciones porque ya nos han dado las soluciones, pero lo que hemos hecho es comprobar que efectivamente sí son soluciones. Las soluciones tienen que satisfacer la ecuación, pero también tienen que ser linealmente independientes. ¿Me confirman, por favor, si está claro lo que acabamos de hacer? Bien, les aconsejo que no se olviden esto que acabamos de mencionar, porque cuando ya resolvamos ecuaciones de segundo orden, recuerden que esto es la parte de introducción, pero cuando resolvamos ecuaciones aparece en un momento en donde el concepto de independencia lineal es importante para poder saber si efectivamente lo que estamos haciendo es correcto. Así que no se olviden. Entonces, para que sea solución, tiene que satisfacer la ecuación, pero también tienen que ser linealmente independientes. Si no, no podemos decir que sean soluciones. Cuando hablamos de ¿me confirman si puedo borrar? Cuando hablamos de las ecuaciones de segundo orden, hay dos métodos de solución que vamos a estudiar. Ustedes recuerden que en las ecuaciones de primer orden vimos algunos métodos. Bueno, en las ecuaciones de segundo orden solo vemos dos métodos que son, y repito, siempre les voy a repetir, no es que no hay más, sino que son los métodos que más se utilizan. Eh, en el caso de las de segundo orden, pues hay dos métodos que normalmente se utilizan y esos son los que vamos a estudiarlos. ¿Ok? Hay un primer método que se denomina coeficientes indeterminados. Y el segundo método que se denomina variación de parámetros. Esos son los dos métodos de solución que vamos a ver. Ahora, hay un método adicional que lo vamos a revisar en este momento, solo que esto tiene ciertos limitantes. Hay uno adicional que se denomina reducción de orden, pero esto solamente funciona
si conocemos una solución. ¿Ok? Entonces aquí, solo si conocemos una solución. Y esto lo vamos a hacer a través de un ejemplo para que quede claro. Bien, vamos a suponer que nos piden que resolvamos la siguiente ecuación. Fíjense bien en el ejemplo, ¿ah? Primero que ustedes pueden observar que efectivamente esto es una ecuación de segundo orden. Aquí tengo y2'. Pero en el lado de acá, ¿sí? Aparece una información adicional. Cuidado confundir, eso no es un valor inicial, ¿sí? Porque ustedes recordarán que los valores iniciales nos dan más o menos así, ¿no? Se fijan, así. Pero aquí no dice eso, aquí dice que y1 de x, ¿sí? Es decir, eso no es un valor inicial. Lo que nos está dando aquí es una solución. Nos dice que esta ecuación tiene una solución y1 igual a e a la 6x. Así que lo que nos toca a nosotros es encontrar una segunda solución y expresarla eh, como corresponde. ¿Ok? Me indican por favor si está claro lo que acabo de decir. Ya, así que tengan mucho cuidado. Repito, eso no es un valor inicial, sino es una solución. Ya, entonces cuando tenemos ese caso, ¿sí? Que tenemos una ecuación que nos piden resolver y nos dan una solución, entonces ahí vamos a aplicar ese método que se denomina reducción de orden. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a recordar lo que vimos hace un momento. Para que sea solución de la ecuación, tiene que satisfacer la ecuación. Ya. ¿Qué es eso, satisfacer la ecuación? Es que si yo reemplazo la ecuación, debe satisfacer la ecuación. A ver, vamos a ver si eso es cierto. Si ustedes cogen aquí ese y1 y lo derivamos, y luego reemplazamos, aquí sería entonces aquí 36 a la 6x menos 4 veces esto, menos 12 a la 6x igual 0. Fíjense ustedes que esto se va a hacer 0. Efectivamente, esta solución que me han dado, ¿sí? Satisface la ecuación. ¿Qué es lo segundo que debe pasar? Que yo debo encontrar una y2 que no conozco, ¿sí? Pero debe ocurrir que tienen que ser, ¿qué cosa? Tienen que ser linealmente independientes. ¿Ok? Tienen que ser linealmente independientes. Ahora, por supuesto, esto no se trata de adivinar, ¿no? ¿Cuál será esa otra función? Ahora, lo que yo puedo hacer entonces es encontrar ese y2, ¿sí? Este y2 que quiero encontrar a partir de y1, es decir, tomando punto de partida y1. Pero recuerden que tiene que ser linealmente independiente. Ahora, ¿cómo yo hago que una función sea linealmente independiente de otra con total seguridad? Bueno, para que yo lograr eso, tengo que multiplicar por una función, por otra función, ¿sí? Cuando yo multiplico por funciones, no por constantes, porque eso no sirve, sino por funciones, entonces se vuelven linealmente independientes. Entonces, lo que yo necesito es multiplicar una función por y1.
¿Ok? Si yo hago eso, entonces Y2 va a ser linealmente independiente. ¿Qué me toca entonces? Encontrar qué función hace, ¿sí? Que esto funcione. Es decir, que Y2, voy a coger la Y1 que sería E a la 6X por una función cualquiera, ¿sí? Y debo encontrar entonces cuál es esa función que permite que esto funcione. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Si Y1 es solución de la ecuación, entonces satisface. Acá voy a hacer lo mismo. Si Y2 es solución de la ecuación, entonces debe satisfacer. Allá, entonces vamos a derivar. Derivamos esto. ¿Y aquí me topo aquí? Que esto es un producto, ¿verdad? Esto es un producto. Entonces podemos decir que si comenzamos por B, decimos que esto es B' más 6e a la 6x por B. Y volvemos a derivar. Aquí sería e a la 6x por b2' más 6e a la 6x por b' más, aquí sería 6e a la 6x por b' y más, aquí serían 36e a la 6xb. A ver qué podemos aquí, para que no se vea tanto. Ese b2' está ahí, no pasa nada. Aquí tendría yo más 12 a la 6xb' y más 36 a la 6, perdón. 6xb. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo esto en la ecuación, debe quedarnos igual a 0, ¿verdad? Entonces, reemplacemos la segunda derivada. Sería aquí a la 6x b2' más 12 a la 6xb' más 36 a la 6xb. Luego nos dice menos 4 veces y'. Entonces sería aquí menos 4 veces a la 6xb' menos 24 a la 6xb y menos 12 veces y. Entonces sería menos 12 veces a la 6xb. Todo esto me debe dar 0. Si ordenamos, vemos que aquí tengo b2', entonces sería aquí e a la 6x b2'. Luego tendría b', aquí tengo 12 b' y menos 4 b', entonces me quedaría 8 b', ¿verdad? Más 8 a la 6x b'. Y en el caso de las b, si ustedes ven, tengo 36 y aquí es menos 24 menos 12, eso quiere decir que esto se está yendo. Así que me queda esto. Fíjense aquí que yo tengo un factor común que es e a la 6x, así que si yo divido todo para e a la 6x, me está quedando aquí b2 más 8b' igual 0. ¿Ok? Ahora, atentos con esto. ¿Por qué se llama reducción de orden? El método se llama reducción de orden porque cuando yo hago todas las simplificaciones que debo hacer, es decir, cuando llego aquí, ¿ok? Lo que yo voy a hacer es eso, reducir de orden. Yo tengo una ecuación de segundo orden, la voy a llevar a primer orden. Y para eso me voy a ayudar, ¿sí? De la ecuación lineal, porque observen ustedes que aquí el título es claro, ¿no? Dice ecuaciones lineales de segundo orden. Y si yo recuerdo, la ecuación lineal de primer orden se resuelve mediante una fórmula. Esa fórmula me dice que, ¿se acuerdan? Y por E a la P de X, ¿verdad? De dx es igual a la integral de E de P de X de dx por G de X de dx más C, ¿verdad? Así se resuelve una ecuación lineal de primer orden.
Como esta es una ecuación lineal de segundo orden, yo me voy a ayudar de esa fórmula y se la voy a aplicar, ¿sí? Allí donde yo tengo marcado. Ahora, ojo, la ecuación lineal de primer orden era y'. Yo le aplico la fórmula y llego a y. Aquí yo tengo b2', entonces le aplico la fórmula y llego a b', ¿ok? Si yo hago eso, ustedes fíjense aquí que p de x aquí sería 8, ¿ok? Sería 8. Entonces, apliquemos fórmula. La fórmula sería, en vez de y, sería b, pero no puede ser solo b, sino sería b', porque aquí está b2, ¿ok? Aquí vamos a utilizar, acuérdense de esto, e a la p de x de dx, lo vamos a utilizar como e a la 8 de x, es decir, aquí me va a quedar e a la 8x. ¿Ok? Entonces reemplazamos y aquí tendríamos e a la 8x. Acá tendríamos otra vez la integral de lo mismo, e a la 8x, pero fíjense que aquí g de x es igual a 0, de x más c. ¿Qué es lo que me va a quedar aquí? b' de e a la 8x igual a que esto se hace 0 y la integral de 0 es una constante, ¿verdad? Entonces aquí yo tendría una constante. Más esta constante, ¿sí? Me va a quedar una sola constante. Listo. Aquí despejamos, ¿sí? Y tendríamos b' igual a c por e a la menos 8x. Fíjense que aquí yo ya tengo una ecuación separable, ¿sí? Nada más, es una ecuación pequeñita, vuelvo a integrar y ahora ya tengo b. Pero esta b sería entonces ahora menos, aquí tendré yo ese c por e a la menos 8x sobre 8. ¿Ok? Y por último, ya ustedes observan aquí que ya eso para mí es lo que yo estoy buscando, ¿no? Porque la idea aquí es buscar, ¿y quién es esa B? Bueno, pues esta es la B que ando buscando. ¿Ok? Así que por último multiplico, ¿no? Y2 sería entonces a la B que estoy buscando por Y1, que Y1 sería aquí E a la 6X. ¿Qué pasaría entonces con Y2? Y2 sería entonces menos C sobre 8 de E a la 2X, a la menos 2X. Allí está el valor de Y2. Ahora, en el ejercicio anterior vimos que cuando satisfacen y son linealmente independientes, la solución de la ecuación tiene esta forma: C1, Y1 más C2, Y2. ¿Okay? Esa es la solución de la forma. Entonces ustedes ven que realmente no necesito tener la constante, o si la dejo ahí no altera en nada, porque luego al reemplazar se va a multiplicar por esa C2. ¿Ok? Por eso, jóvenes, es que en algunos textos cuando mencionan al Y2 solamente la van a mencionar como E a la menos 2X. No es que están eliminando el C, no es que están eliminando el 8, porque C dio para 8 es otra constante, no. Simplemente porque cuando yo multiplique esto, ¿sí? Por esto, aquí otra vez tengo la constante. Así que si lo dejan así, está bien. Si lo dejan así, no hay ningún problema. Se entiende perfectamente que aquí esto representa la constante como corresponde. ¿Cuál es entonces la solución de la ecuación la solución, perdón, voy a poner por aquí porque me está faltando espacio. La solución de la ecuación diferencial sería entonces a un C1 por Y1, que sería E a la 6X, más C2 por una Y2, que sería E a la menos 2X. Esta es la solución de la ecuación diferencial.
hemos aplicado un método que se llama reducción de orden y que solamente funciona cuando tenemos o conocemos una solución. Me indican, por favor, si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, en este momento tiene que activarse la evaluación. Eh, Cumplan con lo que dice, ¿ah? Miren que hay dos actividades. La una es resolver la ecuación, buscar la respuesta correspondiente, pero hay una segunda parte donde tienen que subir el desarrollo, ¿no? Ya saben cómo funciona esto. Tienen más que tiempo suficiente para hacerlo, así que espero que no tengan ningún inconveniente. Pueden empezar, es más, me confirman por favor si pueden ingresar sin ninguna novedad a la actividad. Sí, ya se puede entrar bien. Ya, listo entonces. Si no hay problemas, entonces empiecen